¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para tratar de entender mejor qué es lo que sucede allá afuera y de qué manera nos afecta, por supuesto. Estamos cumpliendo un año, exactamente un año, este 1 de octubre del 2025, de la fecha en que llegó la primera mujer en la historia de este país a la presidencia de la República. Pareciera un hecho producto en algún momento de la casualidad o de la fortuna, pero no es así. ¿Por qué? Porque ha habido una evolución muy clara y una tendencia muy firme desde hace por lo menos 15 años en un proceso en el que las mujeres se han ido convirtiendo cada día más en un factor determinante en la vida pública y particularmente determinantes en la cuestión electoral. No es un hecho fortuito ni una casualidad cuando la presidenta dice que llegamos todas cuando se refiere a las mujeres, y en realidad ha habido un fenómeno muy claro en los 3 últimos lustros en el que las mujeres han ido avanzando y han ido caminando con mucha firmeza. Si esto ha sucedido antes de que llegara una mujer a la presidencia de la República, imagínense ustedes el impacto que tendrá el desempeño de una mujer en la más alta responsabilidad del país, y eso explica la enorme expectativa y las grandes ilusiones que hay en un segmento mayoritario de la población. No perdamos de vista que las mujeres son mayoría, no solamente en el censo de población, son una mayoría aplastante también en la lista nominal de electores, es decir, aquellas personas que tienen credencial vigente y en la mano que pueden acudir a las urnas para resolver una elección en este país. Por lo tanto, lo que suceda en los comicios del 2027 y lo que se profundice en los comicios del 2030 pueden ser consecuencia de algo muy concreto. Las mujeres llegaron a la vida pública para quedarse y muchas decisiones importantes del futuro afortunadamente estarán en sus manos. Al cumplirse un año del gobierno de la primera presidenta de México en la historia del país, muchos cambios importantes se han experimentado con respecto a la participación de las mujeres en la vida pública, pues se han convertido en la fuerza electoral más determinante, como quedó claro en los recientes comicios de junio del 2024, cuando la participación de las mujeres, solo la participación de las mujeres, superó por 9.5% la participación de los hombres. Y si estamos hablando de que la lista nominal de electores en este país está ya prácticamente en los 100 millones de votantes potenciales, estamos hablando de casi 10 millones de mujeres que hacen la diferencia en este país. Así es que todos aquellos y aquellas que se sientan con ánimos de ser candidatos a algún cargo importante tendrán que pasar por la aduana de las mujeres, que usted sabe que son más observadoras, más cuidadosas en el momento de decidir, y eso es una buena garantía de que en algunos casos las cosas van a mejorar todavía más. Además, en los últimos 3 lustros, el voto de las mujeres tuvo un crecimiento del 15.11%, según concluye el estudio muestral de la participación ciudadana elaborado por el Instituto Nacional Electoral y el comparativo entre los comicios del 2009 y del 2024, que puede realizarse con la herramienta interactiva Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024, que el Instituto Nacional Electoral puso a disposición de los ciudadanos. Y hay que reconocer, porque esto es muy importante, que esa herramienta digital que el INE puso a disposición de los ciudadanos, en particular de los ciudadanos, pero que puede ser una herramienta muy importante para investigadores, académicos, políticos, partidos políticos y periodistas, es una herramienta sensacional, porque permite comparar los resultados electorales desde el 2009 hasta el 2024, pero no solamente comparar los resultados en las urnas, sino también segmentar por edades, por origen de las personas, rural o urbano, también por segmentos de edad, también por mujeres y varones, y lo puede usted hacer tanto en el ámbito nacional como estado por estado y municipio por municipio. Es decir,
Las personas que verdaderamente estén interesadas en conocer a fondo las entrañas de los procesos electorales y de la forma como ha evolucionado la cultura electoral en este país, métanse a la página del INE y busquen esa herramienta que se llama Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024, que le ha de haber costado al INE un trabajo enorme de documentación y sobre todo para hacer funcional esa herramienta que es muy útil para conocer cómo va cambiando el mundo en nuestro país en lo que tiene que ver con los asuntos electorales. En los más recientes 15 años, hubo un fuerte crecimiento de la participación femenina en 6 procesos electorales federales, con un crecimiento del voto femenino que tuvo su máxima expresión en los comicios del 2024, cuando fue electa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de tal manera que solo en una, fíjese usted, solo en una de las 32 entidades del país hubo una ligera disminución de la participación de las mujeres en las urnas. El promedio de participación de las mujeres en 2009 fue del 43.7%. Y usted se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo? Bueno, pues que las mujeres que participaron en los comicios del 2009 representaron un porcentaje del 43.7% de las que tenían credencial y acudieron a la urna. Pero ese 43.7% del 2009 se transformó en el 58.81% en los comicios del 2024, incluyendo en este porcentaje ese diferencial de un 10%, más o menos un 10% en promedio, del voto femenino por encima del voto de los varones. Por eso, la presidenta Claudia Sheinbaum es la candidata que ha sacado más votos que ningún otro candidato en la historia de este país. Y es la segunda candidata presidencial que rebasa nuevamente el 50% de la votación en su favor, algo que no sucedía desde la época cuando Carlos Salinas de Gortari, en 1988, se robó la elección para quitarle la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Entonces, lo que sucedió con la presidenta Claudia Sheinbaum no fue una casualidad, fue parte de un proceso que difícilmente podrá modificarse y que bueno, porque las mujeres seguirán teniendo un papel importantísimo en las decisiones de este país. El caso más notable es el del estado de Tlaxcala, en donde entre 2009 y 2024 el crecimiento del voto femenino fue de 34%, en tanto que solo en Colima fue donde se experimentó un retroceso de 2 puntos porcentuales entre los comicios del 2009 y el 2024. En los restantes 31 estados hubo un incremento muy sensible en el porcentaje de participación de las mujeres. Hay entidades que son emblemáticas por el crecimiento del voto femenino y porque tienen una vinculación política y afectiva con la presidenta de la República, como es el caso de la Ciudad de México, en donde la presencia femenina en las urnas aumentó un 28% en los últimos 3 lustros. Pero igual hay otros casos que llaman la atención por su muy poca movilidad, como Campeche, por ejemplo, donde la presencia de las mujeres en las urnas creció solamente 1 punto porcentual en 15 largos años. Habría que analizar en particular qué es lo que pasa en Campeche con las mujeres y por qué el incremento de la votación fue tan magro. Hubo otras entidades con incrementos notables, como Chiapas, por ejemplo, que tuvo un alza de 23% en la votación de las mujeres, Coahuila con un 21% y Baja California Sur con un 20% de avance en la participación electoral de las mujeres. Un caso singular, como le decíamos a usted, es el de Colima, la única entidad en la que decreció el porcentaje de votos femeninos del 58% en 2009 a 56% en 2024. Y vemos la diapositiva número 7, en este primer bloque de 10 estados,
vemos el voto de las mujeres que aumentó un 28% en la Ciudad de México entre el 2009 y el 2024. Y ahí puede usted ver con claridad, por ejemplo, en Aguascalientes aumentó del 42 al 59, en Baja California del 30 al 47, pero hay aumentos espectaculares, como le decíamos a usted, en la Ciudad de México el incremento de la participación de la mujer en las elecciones fue de 28%, del 41% en el 2009 al 69% en el 2024. Es decir, las mujeres que viven en la capital del país son una fuerza importantísima y determinante, y seguramente también por eso una fuerza que marcó una diferencia en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hay estados, por ejemplo, como el caso de Campeche, que habría que investigar qué fue lo que pasó allí, en donde en los últimos 15 años solamente hubo un incremento de un punto porcentual en la participación de las mujeres, del 62 al 63%. Es un porcentaje alto por sí mismo. Cualquier porcentaje de participación por encima del 60% es muy atractivo y muy interesante, pero sí llama la atención que haya disminuido la votación. Perdón, estaba viendo el caso de Campeche, del 63 al 62, solamente aumentó un punto porcentual. Un punto porcentual en 15 años es muy poquito. Habrá que ver qué es lo que está sucediendo ahí. De 62% aumentó al 63%. Es de los incrementos más pobres. Y el caso muy particular de Colima que le comentábamos a usted, en donde en Colima en el 2009 votó el 58% y 15 años después baja la votación al 56%. Son dos casos que vale la pena analizar para saber qué está sucediendo ahí, el caso de Campeche y el caso de Colima en particular. Y luego hay otras entidades que tuvieron incrementos importantes en la presencia femenina, como fueron, por ejemplo, en Puebla, el crecimiento del porcentaje de participación de las mujeres aumentó 26%. En Guerrero hubo un crecimiento del 25%, mientras que en ese mismo periodo en el estado de Hidalgo hubo un alza en el voto femenino de 21%. Como usted puede ver, del 21 al 26% entre Hidalgo, Puebla y Guerrero fue más o menos con la misma dinámica. Hubo otras entidades que consideramos muy importantes, como por ejemplo el Estado de México, que usted sabe que es la entidad más grande de toda la República, donde el incremento de la presencia de las mujeres en las urnas fue significativo, con un 20%. Mientras que en estados como Jalisco, Jalisco es el tercer estado más importante por el número de habitantes y de votantes potenciales que hay en México. En Jalisco el alza fue apenas de 6 puntos porcentuales y en Nuevo León se experimentó un incremento en la fuerza electoral femenina de solo 3 puntos en 15 años. Y eso lo vemos con claridad en la diapositiva número 9. Vea usted el caso de Nuevo León. De 53% en el 2009 aumentó al 56% en el 2024, 3 puntos de incremento nada más. Sin embargo, en el caso de Puebla, pues es notable, del 38% al 64%. En Jalisco, donde podríamos haber esperado una evolución más dinámica en la participación femenina, vemos que solamente hubo un incremento de 6 puntos, un incremento muy pobre para una entidad tan importante. En cambio, en estados como Hidalgo, del 43 al 64, estamos hablando de 21 puntos porcentuales. En Guerrero también fue significativo el incremento, 25 puntos de 32% a 57%. Y Puebla del 38% al 64%. Estamos hablando de un 26%. Este es el panorama en estos estados, en este proceso evolutivo del voto femenino en los últimos 15 años. 6 procesos electorales que han llevado a la alza de manera permanente el voto de las mujeres. Y la gran revelación por el incremento del voto femenino fue el estado de Tlaxcala, que en el 2024
Escuche usted esta cifra. En el 2024, en Tlaxcala participó el 71% de las mujeres, lo que representó un alza del 34% con respecto al 2009. También marcó muy alto la participación femenina en Yucatán, donde llegó al 71%, es decir, de todas las mujeres que tenían credencial para votar en Yucatán en el 2024, 71 de cada 100 fueron a las urnas. Aunque este crecimiento, que marcó 71% en el 2024, fue apenas del 15% con respecto al 2009, pero son los números más impresionantes de la participación femenina en el país. 71% en Tlaxcala, con un crecimiento del 34% en 15 años, y 71% en el estado de Yucatán, con un incremento de 15% en los últimos 15 años, es decir, 5% cada 5 años. Hubo otras entidades que tuvieron registros modestos. También esto es de llamar la atención, porque Veracruz, usted lo sabe, es la cuarta entidad de la República con más población y más votos. Y en Veracruz, el voto femenino tuvo un incremento de apenas 11 puntos porcentuales en promedio. Y en Querétaro apenas subió 3 puntos también, del 58 al 61%. Hay que tomar en consideración que también en el caso de Querétaro es una de las entidades más conservadoras de la República. Y vemos estos números en la diapositiva número 11. Por supuesto, llama la atención el caso particular de Tlaxcala, del 36% en el 2009 al 70% en el 2024. Algo están haciendo bien en Tlaxcala para impulsar y estimular el voto de las mujeres, y seguramente también el hecho de que haya habido una candidata muy atractiva como el caso de Claudia Sheinbaum también provocó que hubiese una votación tan elevada en el estado de Tlaxcala, aunque también había una mujer en la oposición. En este caso estamos hablando de Xóchitl Gálvez, pero la desproporción en el resultado de una y otra candidata muestra que quien jaló y motivó más el voto fue la actual presidenta de la República. Estos datos nos hablan de algo muy concreto, de un proceso evolutivo permanente y sólido en la participación de las mujeres. Año con año y periodo tras periodo, el voto de las mujeres se fue incrementando hasta llegar a los niveles que tiene actualmente, que lo ubica al voto femenino con un 10% más sobre el porcentaje de voto de los varones. Y es un dato que todo mundo debe de tomar en consideración si se dedica a la política en este país. Ahora bien, en la lista nominal de electores con corte al 25 de septiembre del 2025, es la última actualización que usted va a encontrar por lo pronto en la página del INE, 25 de septiembre del 2025. Fíjese usted que hay 99.513.764 personas inscritas en la lista nominal. Esos 99 millones y fracción del que hablo son personas que tienen credencial de elector vigente, son personas que pueden ir a las urnas. Esto significa, sin ninguna complicación, que para los comicios presidenciales del 2030, por lo menos 100 millones de mexicanos vamos a ir a las urnas, y que de esos 100 millones de mexicanos, la mayoría van a ser mujeres. No le extraña a usted que la proporción entre mujeres y varones se vaya ampliando en los próximos años. Bueno, pues de este total de 99.513.764 personas inscritas en este momento en la lista nominal, el 52.05% son mujeres, que superan por más de 4 millones de potenciales votantes a los varones. Y póngale mucha atención a la diapositiva número 13. Vea usted estos números. 4.090.703 mujeres más que hombres en la lista nominal, que representan 4.11%, suficientes para marcar una diferencia fundamental en una elección en donde en promedio vota 10% más de mujeres que los varones. Ya de entrada en la lista nominal, las mujeres representan un 4.11%.
4.090.703 votos potenciales más que los varones. Pero como porcentualmente las mujeres acuden más a votar que los hombres, eso amplía el margen y eso amplía también la certeza de que las mujeres ya están decidiendo las cosas más trascendentes en la política y en las elecciones de este país. E imagínese usted las niñas que en este momento tienen 15, 16 años y que van a llegar a votar en las elecciones del 2030, en la elección presidencial del 2030. ¿Por quién van a votar esas niñas? Bueno, pues por alguien con el que tengan cierta empatía o, atención, por alguien que esté muy cerca de la confianza y del respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso le decía yo desde un principio que la llegada de la presidenta no es una cuestión de casualidades, es parte de un proceso, es consecuencia de un proceso natural que se ha dado en este país y que nos dice que habremos de acostumbrarnos que en lo sucesivo las mujeres van a decidir las elecciones. Y no dude usted que en las del 2030, cuando volvamos a votar para presidente, las mujeres van a llevar mano. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un fuerte cierre de su primer año de gobierno. Hace un momento veíamos en los periodistas el análisis que se hacía de la encuesta que realizó la consultora Encol, que publicó esa encuesta hoy 1 de octubre del 2025. Sin embargo, no hay que perder de vista que esa misma consultora publicó otra encuesta el 1 de septiembre y que entre la encuesta del 1 de septiembre y la encuesta del 1 de octubre no hay más que una diferencia de un punto. El 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum traía 79% de apoyo y un mes después trae el 78%, una diferencia de un punto porcentual. Algo que muestra fortaleza por una razón. Usted sabe que ahora que cumplió su primer año la presidenta, primero, el primer año en razón de que entregó el informe anual al Congreso el 1 de septiembre y el 1 de octubre porque se cumple un año de su toma de posesión. Pero en estos 30 días a la presidenta le han pegado por todos lados, igual al gobierno de la 4T. Aún a pesar de este golpeteo muy entendible de la oposición, la presidenta entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre no perdió más que un punto porcentual. Algo que también habría que mirar con reservas porque las dos encuestas de Encol tienen un margen de error estadístico de entre 2.5 y 3%. Por lo tanto, esta fluctuación de un punto no muestra ninguna variación sustantiva en la medición que favorece a la presidenta de la República. Lo vemos en la diapositiva 15, 79% en la encuesta de Encol del 1 de septiembre, 79%. Un mes después, en la diapositiva 16, vemos que solamente bajó un punto a 78%, lo cual estadísticamente no es significativo. Es decir, en un mes de mucho golpeteo político, la presidenta se mantuvo firme y la gente le mantuvo su respaldo a la primera mujer que llegó a la presidencia de la República en este país. Los registros segmentados por sexo, por ejemplo, no sufrieron tampoco modificaciones significativas en el transcurso de todo el mes. El apoyo entre los varones se mantuvo inalterable en un 78%. Y en el caso de las mujeres, cayó 3 puntos del 80 al 77% entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre. Pero como le decía hace un momento, no hay que perder de vista que estadísticamente las encuestas de Encol traen ese margen de error entre el 2.5 y el 3%, por lo tanto una modificación de 80 a 77 puntos no es sustantiva, lo que significa que la presidenta mantuvo la misma fortaleza de punta a punta en todo el mes de septiembre y llegó muy fortalecida a su primer año de gobierno. Ella tomó posesión, lo recordará usted, el 1 de octubre. Hay otros asuntos y otros datos que vale la pena tocar. Por ejemplo, en la encuesta del 1 de septiembre vemos, por ejemplo, que los segmentos de mayor apoyo a la presidenta fueron entre las personas de 55 años y mayores, 85 y 86% en esos dos segmentos.
Eso no se modificó si vemos enseguida la diapositiva número 19 correspondiente al 1 de octubre y vemos que se mantuvo inalterable. 85, 82, 85, 86, más o menos el mismo margen de respaldo, lo cual muestra que a pesar del golpeteo del mes de septiembre, pues no pasó a mayores el intento de aquellos que querían de alguna manera demeritar el trabajo de la presidenta. Hay algunos datos que llaman mucho la atención en la encuesta de ENCOL, y es que entre septiembre y octubre, exactamente en el mes en el cual se celebra su primer informe de gobierno y su primer año de gobierno, hay un dato que llama la atención y que debería tener muy preocupada a la oposición, porque resulta que si revisamos las dos encuestas a un mes de distancia una de otra, vemos algo que es demoledor para la oposición. En el caso, por ejemplo, de los que se declaran panistas, el apoyo y el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aumentó del 60 al 73%. En un mes muy complicado para la presidenta de la República, el apoyo de los que se dicen panistas aumentó del 60 al 73%. Y otro dato también muy enigmático, entre las personas que se declaran priistas, el incremento en 30 días, el incremento de apoyo a la presidenta fue del 65 al 72%. Y un dato más, entre la gente de Movimiento Ciudadano, el apoyo a la presidenta en los últimos 30 días tuvo un incremento del 64 al 70%. Es muy difícil estadísticamente que haya esos incrementos tan claros en un periodo de tiempo tan corto, y más en un periodo de tiempo tan corto en donde fue tan cuestionada por la oposición la figura de la presidenta. Bueno, pues a pesar de eso, subió la aprobación a la presidenta entre las personas que se declaran simpatizantes de partidos de oposición. Mire, lo vemos en la diapositiva 21. Vea usted nada más los últimos renglones. El PAN, el 1 de septiembre, el 60% de panistas la apoyaban, el 65% de priistas la apoyaban y el 64% de gente de Movimiento Ciudadano la apoyaba. Esto el 1 de septiembre. Nos vamos al 1 de octubre y vea cómo se incrementa. Del 60 de panistas aumenta a 73%. Del 64 de MC aumenta a 70% y del 65% de priistas aumenta al 70%, al 72%. Este es un dato muy ilustrativo de algo que es muy delicado para la oposición. Se siguen desmoronando. A la presidenta la cuestionan prácticamente todos los días y sin embargo la gente común, aquella que no está en los partidos políticos o que no tiene un interés político específico, dice, ¿saben qué? Pues a mí me parece que la presidenta está haciendo bien su chamba y ahí están los números. Por eso es importante ver a 30 días de distancia estas dos encuestas, porque muestran detalles como el que le acabo de mostrar, que es muy interesante. El incremento del apoyo y del respaldo de panistas, priistas y MCistas a la presidenta de la República se incrementa sensiblemente en 30 días. Y finalmente, ENCOL reflejó que tampoco hubo variaciones fuertes entre el respaldo que reciben los partidos políticos. Mire, vemos la diapositiva 24 y vea usted el registro de la identificación que tiene la gente con los partidos políticos el 1 de septiembre. 45, 13, 7 y 7 para MC y el PRI, 4 para el PT y 3 para el Verde. Y nos vamos a la diapositiva del miércoles 1 de octubre. Morena no cambia, el PAN sube de 13 a 14, Movimiento Ciudadano se queda con 7%, el PRI pierde un punto de 7 a 6, el Verde sube de 3 a 4, casi nada, y el PT se derrumba de 4 puntos a 1 punto. Pero a Morena no le pasa nada. Igual como vemos con las mediciones relativas al apoyo de la presidenta. También en el caso de Morena no pasó nada. 45% de afinidad de identificación de la gente
El 45% de la gente dice que se identifica con Morena el 1 de septiembre y la misma cantidad, el mismo porcentaje, el 1 de octubre. Todo esto nos muestra que al cumplir su primer año de gobierno, la presidenta Sheinbaum sigue siendo un activo muy importante para Morena en la búsqueda del triunfo en los comicios intermedios del 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Claudia Sheinbaum Pardo será un factor que sumará más mujeres en respaldo del proyecto de la Cuarta Transformación y de su partido. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.